Bendiciones, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos, en el lugar, país donde se encuentren. Les habla su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, en esta nueva oportunidad para continuar con estas hermosas enseñanzas de este grupo Kairos de Dios, donde es de mucha edificación para todas nuestras vidas. Y esperamos que en esta oportunidad así lo sea una vez más. Quiero empezar dando gracias a Dios por este privilegio que nos da y por la oportunidad de poder compartir una vez más de su palabra, la luz de las escrituras, y quiero dar gracias a Dios por esto. Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros y has tenido misericordia, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuchan estos audios, Señor, a los directivos y a todo el equipo de trabajo, Señor, que obra en este grupo Kairos de Dios, Señor, y te pido que tu gracia, tu favor y tu misericordia se abran sobre cada uno de ellos, Señor, pero también quiero pedirte que una vez más sea el Espíritu de Dios el que direccione esta enseñanza, Señor, que se haga a la luz de tu palabra, a la guianza de tu Santo Espíritu, no de acuerdo al concepto mío humano, sino de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo quiere transmitir en este precioso momento, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, y que sea de edificación, exhortación y consolación esta enseñanza para todas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, el tema para tratar en esta semana es la Trinidad de Dios, y para este servidor, con el audio número 1 del subtema Argumentos sobre la divinidad de Jesús. Este es el subtema número 7. Entonces estaremos hablando durante estos audios, el transcurso de ellos, hasta donde el tiempo así nos lo permita, acerca de la divinidad de Jesús. Quiero tomar como pasaje principal o pasaje inicial de esta enseñanza la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, y que a la letra dice así: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, entonces como se trata de argumentos sobre la divinidad de Jesús, pues vamos a mirar a la luz de la Escritura acerca de esa divinidad, y quiero definir la palabra divinidad. Viene del griego Zeios, que significa parecido a Dios, divino, divinidad, y esta palabra también viene de una palabra Theos, que es divino, según se usa del poder de Dios, de su naturaleza, como aquello de que procede del mismo. Continúa en el próximo audio. Y en audio número 2 del tema la Trinidad, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Entonces está hablando esta palabra Theos, y que en Hechos 17 se usa como nombre con el artículo determinado para denotar la divinidad, la deidad del único y verdadero Dios, cuando Pablo está hablando acerca de una ciudad entregada a la idolatría, y que fue usada precisamente por el apóstol Pablo al hablar a los griegos en el Areópago. Bien, vamos a hablar entonces de la divinidad de Jesús desde el mismo Antiguo Testamento, y quiero hablar no con argumentos teológicos meramente, más que argumentos teológicos, quiero hablar con verdades explícitamente bíblicas que nos demuestran que nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo realmente es Dios, y como acabamos de leer, es Dios sobre todas las cosas. Bien, en el Antiguo Testamento, desde luego, no se conocía el nombre de Jesús, pero haya sido profetizado, y a través de esas profecías se le dio diferentes nombres, diferentes formas o maneras de distinguirlo. Voy a hablar de algunas de ellas nomás, de las más resaltantes y que claramente nos hablan de Jesucristo como Dios, y que no nos dejan lugar a razonamientos vanos o cuestionamientos vanos que pueden negar esta verdad irrefutable. Al ser revelado, desde luego en el Nuevo Testamento, nosotros podemos saber directamente que en esos pasajes del Antiguo Testamento está hablando netamente o directamente de Jesús. Bien, en el Antiguo Testamento, lo primero que vamos a mirar es que Isaías, capítulo 9, versículo 6,
nos dice, hablando de la profecía acerca del nacimiento de Jesús, que Él es Dios fuerte. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Mire esa palabra, Dios fuerte. Claramente el texto nos habla de alguien divino y un Dios con D mayúscula, no con D minúscula como los testigos de Jehová colocan para hablar de Jesús. Y sigue diciendo el texto, Padre eterno, Padre eterno. Mira, está hablando aquí de eternidad. La divinidad también tiene que ver con eternidad, con alguien, como le mencionaba ahorita, que no tiene principio y no tiene fin. Es eterno, es inmedible en el tiempo, y el texto termina diciendo príncipe de paz. Entonces vemos acá claramente que Él es Dios fuerte y que Él es Padre eterno. Entonces es un pasaje que nos deja ver claramente, y ya cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que este niño se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Audio número 3 con el tema la Trinidad de Dios, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Bien, en Jeremías podemos ver que el profeta da a entender acerca de la profecía, acerca de Jesús, de que Él es Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y desde luego ese renuevo de David es nuestro Señor Jesucristo, que aunque desde luego en los días cuando vino a morir por nosotros, pues Judá estaba bajo el poder del Imperio Romano al igual que Israel, pero esto se refiere para el final del tiempo, para el milenio, donde Él viene realmente a darle seguridad total a Judá, a Jerusalén, a Israel y desde luego al mundo entero. En el capítulo 33, del versículo 14 al 16, Jeremías también dice lo siguiente, He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Sabemos que este Jehová justicia nuestra, le repito una vez más, se refiere a Jesucristo. Otro nombre con que se identifica el Antiguo Testamento es Señor. Señor solo se le reconocía a quienes ejercían un poder o tenían una autoridad suprema. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Será Señor en Israel. Y esta palabra aquí, Señor, aparece con mayúscula en la traducción Reina Valera del 60, mostrando de que está hablando de una divinidad o de un poder superior, como lo acabo de mencionar, de una autoridad suprema. Y sus salidas, dice, son desde el principio. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, acá este texto nos está diciendo que este Señor, que será el Señor en Israel, es eterno. Y el único que tiene eternidad o divinidad, que es eterno, es inmedible, pues es la divinidad, es Dios. Porque nosotros, aunque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, no somos eternos desde un principio porque tuvimos un origen. Ellos no tuvieron un origen. Dios es sin principio y sin fin de días. Audio número 4 con el tema la Trinidad, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Esta palabra del Señor es confirmada por el mismo rey David. En el Salmo 110, versículo 1 dice, y recuerda que lo que estamos leyendo, leíamos que iba a salir de David, el renuevo. El 110, versículo 1 del Salmo dice, Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor. El Padre Jehová está hablando al Hijo, al Señor Jesucristo.
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas palabras también fueron confirmadas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 41 al 45, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 35 al 37, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, del 41 al 44. Voy a leer solamente el primero, Mateo 22, del 41 al 45. Dice que estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y sabemos que ninguno ya osaba por preguntar. Es decir, que Jesús está acá reconociendo, ¿sí?, de que el mismo David está diciendo que Él es Señor antes que Él, porque Él es primero que todos, ¿sí? Inclusive Él es primero que Abraham y por eso también tuvo problemas cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Otra palabra que estaremos mirando más adelante con esa divinidad de Jesús. Entonces ya usted puede leer los otros pasajes que confirman esto en Marcos y en Lucas, como les acabo de mencionar. Bien. Esto como del Antiguo Testamento, mirando allí estos pasajes y desde luego muchísimos otros más que pudiéramos encontrar acerca de la divinidad de Jesús, pero que también van relacionados con otros temas que se van a ir tocando de la Trinidad desde el Antiguo Testamento y los diferentes subtemas que van a hablar los diferentes exponentes. Sí, enfocándome solamente en argumentos sobre la divinidad de Jesús, vamos directamente al Nuevo Testamento donde ya se conoce a Jesús, revelado el Cristo, manifestado, dado a conocer a su pueblo Israel y dado a conocer desde luego a el mundo entero. Y vamos a mirar durante diferentes pasajes que nos habla el apóstol Juan y en su mayoría el apóstol Pablo acerca de la deidad, divinidad de Jesucristo. Audio número 5 con el tema la Trinidad de Dios, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Bien, el apóstol Juan dijo que Jesucristo era el Verbo y que el Verbo era Dios. Les dije que iba a hablar de pasajes que netamente hablan de que Jesús es Dios, para no entrar aquí en argumentos ni en lógica, sino simplemente en cosas textuales claras que nos hablan y nos confirman la divinidad de Jesús. Dice en San Juan capítulo 1 del 1 al 4, en el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, una compañía al lado de alguien. Pero el versículo dice, y el Verbo era Dios. ¿Y el Verbo era qué? Era Dios. Claramente nos está diciendo acá que el Verbo era Dios. El versículo 2 dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin Él quién? Sin el Verbo. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Bueno, pero ¿quién es este Verbo que tanto nos menciona acá el apóstol Juan? El versículo 14 del mismo capítulo dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Como quién? Como el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Pues Jesucristo es el único Hijo de Dios, engendrado por Él. Los otros somos engendrados por voluntad de Dios, mas no la manera como Dios engendra o tiene a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Él, nos está diciendo acá, fue manifestado, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, o sea, lleno de gracia y de verdad. No se le conoce a otro en la Escritura como el unigénito del Padre más que a Jesucristo. Y acá Juan nos deja claramente ver que el Verbo era Dios. En la primera carta, el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo hasta del 1 al 4, voy a leer, dice, lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos,
tocante al verbo de vida, al verbo, en el verbo estaba la vida, acabamos de leer, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Por eso dice que el verbo era con Dios, porque estaba con el Padre, ¿sí? El verbo era con Dios, está hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo, y dice, lo que hemos visto y oído os hemos anunciado para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿quién? Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está claro que el verbo es Jesucristo, directamente, como lo dice el versículo 14, que fue hecho carne. Audio número 6 con el tema la Trinidad, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. También el apóstol Juan dijo que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿El Hijo de quién? De Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Este es quién? El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Este es quién? Pues lo anterior que viene hablando, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es vida eterna. El mismo Señor Jesús dijo en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire que él mismo reconoce que el Padre también es único Dios verdadero, y aquí Juan reconoce que el Hijo también es el Dios verdadero y la vida eterna. De ellos dos está la vida eterna, obviamente, incluyendo también el Espíritu Santo de Dios, el cual también es Dios. Entonces, pero no es mi tema hablar de cada uno de ellos, sino de Jesucristo. Pero dice que estamos acá mirando que el Padre también, Jesús reconoció que era el verdadero Dios y la vida eterna, pero también lo era su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos otro pasaje más claro y contundente de que nos habla de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a mirar que el apóstol Pablo también declara en muchas partes del Nuevo Testamento la divinidad de Jesús. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo es igual a Dios. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Claramente está hablando de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miren, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ya se lee, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí lo importante resaltar es que no estimó, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y entendemos acá algo maravilloso, ser igual a Dios, es Dios mismo, porque a Él ¿quién se le puede igualar? ¿Sí? ¿Quién puede igualarse a Dios si no existe ningún poder humano que pueda tener la capacidad de pensar, actuar, crear y de hacer como Dios actúa? Aunque el hombre piensa, crea, pero el hombre crea de lo que Dios creó de la nada, y nadie tiene el poder de crear de la nada, solo Dios. Audio número 7 con el tema la Trinidad, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Entonces mencionaba que Pablo dijo que Jesús era igual a Dios, también dijo Pablo que Él era la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Solo Dios puede sostener todo lo creado, toda la creación. Ningún ser humano lo puede sostener, y lo hemos visto que el hombre no es capaz de sostener las mismas cosas que Él crea, mucho menos
va a poder sostener la misma naturaleza. Por el contrario, destruye la naturaleza del hombre, ¿sí? Pero acá nos está diciendo que Él es la imagen, el primogénito de toda creación. Lo acabamos de leer, ¿sí? Aunque esa palabra primogénito no significa que fue el primer creado. Esta palabra primogénito quiere decir que está por encima de todo lo creado, ¿sí? Que está por encima ante todo lo creado, porque Él es Dios y Dios es el único que está por encima de todas las cosas. Sabemos que el mismo Satanás sintió en su corazón el querer ser como Dios y querer sentarse a la altura de Dios, y por esa razón pues lleva juicio de condenación eterna. Entonces, imagen del Dios invisible como el Dios realmente visible. Pablo dice también que Dios fue manifestado en carne, al igual que el apóstol Juan, y que luego estaremos también manifestando acerca de que quien niega esa carne está negando la divinidad de Jesús. Quien nega que vino en carne es un anticristo. Más adelante lo miraremos. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente, esto no tiene discusión, hermano, ¿sí? Esto tiene una aceptación por una verdad absoluta que nosotros podemos recibir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, no ministerio, es un misterio. Misterio no es algo que no se conoce. Misterio es algo que ha sido revelado, pero que nuestra capacidad no logra asimilar y comprender muchas veces realmente cómo es, pero está revelado, ¿sí? Está mostrado, no es algo oculto, ¿sí? Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Cuál Dios? Pues Jesucristo, el verbo hecho carne. Ya el apóstol termina diciendo, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, y sabemos que fue recibido arriba en gloria. Audio número 8 con el tema de la Trinidad de Dios. Tema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Como les expresaba, les repito una vez más, no son simples argumentos, son textos bíblicos que nos demuestran la divinidad de Jesús. El apóstol Pablo también dijo que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice así: aguardando, anhelando, esperando, deseando la esperanza bienaventurada, el gozo, la felicidad y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Escuchó bien? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es el Padre el que nos viene a recoger, no es el Padre el que nos viene a buscar, es el Hijo Jesucristo que prometió que se iba, pero que Él volvía, y que para llevarnos y para que estuviéramos también en el lugar donde Él está, como lo prometió en San Juan capítulo 14 del 1 al 3, que usted puede escudriñar en su casa. Entonces, aquí hay otro pasaje más que claramente nos habla de que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Si la persona no quiere aceptar, después de leer todo esto, no acepta la divinidad de Jesús, pues está perdido como los testigos de Jehová, que niegan esa divinidad con tantos pasajes que nos hablan de ella. En la carta de los Hebreos también se reconoce la divinidad de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreo no tiene un autor establecido, pero se le atribuye a Pablo. Dice Hebreos 1:8, más del Hijo dice, está hablando de Jesús, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Eso dijo el Padre del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí vemos otra vez el Hijo, Dios, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Enfatizo mucho en esto para que se nos quede allí esa verdad irrefutable, como lo dijo Pablo, indiscutible, ¿sí? Sobre la divinidad de Jesús. Entonces, es maravilloso ver cómo podemos ver acá, con estos pasajes, que Jesucristo netamente es divino y que Jesucristo es Dios. Que hay, como se ha explicado también, una unión allí hipostática entre lo humano y lo divino, pero que fue verdadero Dios y verdadero hombre, y que sigue siendo el Dios de todas las cosas, porque vino, murió, resucitó, subió a los cielos y pronto volverá por nosotros. Vamos a mirar también
otros argumentos que nos hablan de ese Dios único que puede perdonar pecados y que Jesucristo perdonó los pecados. Audio número 9 con el tema la Trinidad, el subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Bien, vamos a mirar estos pasajes que nos hablan de que solo Dios puede perdonar pecados y que era reconocido por los mismos doctores o maestros de la ley en la época de Jesús. Marcos capítulo 2, del 5 al 7, dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así?, se preguntaban los judíos. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Escuchó bien? Ellos sabían que el que solo perdonaba pecados era Dios. En Lucas 5, 20 y 21 dice, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces podemos ver acá que Jesús está tomando la autoridad de Dios como Dios, el perdonar los pecados. Por eso él dijo, no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y para salvarlo tiene que haber perdón de los pecados. ¿Y qué fue lo que él vino a hacer? Los judíos lo iban a apedrear, porque según ellos Jesús se hacía pasar por Dios. Pero eso según ellos, porque Jesús no se hacía pasar por Dios. Es que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. San Juan capítulo 10, versículos 32 y 33 dice lo siguiente. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Usted sabe que querían era acabar con la vida de Jesús. Y le respondieron en el versículo 33 los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Siendo hombre qué? Te haces Dios. Sabemos que las escrituras son escritas en griego, en hebreo, en arameo, ¿sí? Y en la época de Jesús, el griego y los que vivían bajo ese dominio cultural del lenguaje comprendían muy bien cada palabra, cada acción. Y ellos al conocer la ley y las profecías escritas acerca del Cristo, pues estaban viendo que este hombre llamado Jesús, según ellos, estaba haciendo pasar por Dios, estaba siendo igual a Dios, y por eso querían apedrear. Pero nosotros entendemos y que nos ha sido revelado por la palabra y por el Espíritu, de que Jesús nos estaba haciendo pasar por Dios, que Jesús realmente es Dios, y sigue siendo Dios, porque Él murió, pero también resucitó de los muertos, y pronto volverá por su iglesia. Audio número 10 con el tema la Trinidad de Dios, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Voy a ir finalizando con esto en esta primera parte, y es que solo Dios puede ser adorado. Solo Dios puede ser ¿qué? Adorado, y su palabra así nos lo demuestra. Jesús mismo le dijo a Satanás que solo al Señor tu Dios adorarás. Sabemos que Jesús fue tentado por Satanás y en Mateo capítulo 4 del 8 al 10 dice lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le digo, desde luego Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Dios no permite adoración a nadie más que no sea Él mismo y por eso condena la idolatría, porque los idólatras lo que hacen es adorar imágenes y Dios rechaza absolutamente todas estas cosas. Y aquí nos dice que está escrito que solo al Señor se adorará y a Él solo servirá. Pero ¿dónde está escrito esto? En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 13, que también quiero leer en esta oportunidad para que confirmemos que Dios es el que demanda adoración. Dice Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre
jurarás. Cuando habla de temor, de servicio y de juramento, pues está hablando de adoración hacia Él, porque el versículo 14 dice, no andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Versículo 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya y de sobre la tierra. Entonces, tenemos claro acá de que Dios no demanda adoración solamente a Él e impide o prohíbe que se haga. No corrijo, no impide, porque Él prohíbe, el hombre es el que decide, ¿sí? Si hace o no hace. Entonces vemos acá que el Señor Jesús está diciendo que al Señor nuestro Dios se adorará. En Apocalipsis también el apóstol Juan deja ver que solo Dios debe ser adorado. En el capítulo 22, versículos 8 y 9 dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que la hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Aquí mismo el ángel que le estaba dando la profecía, la revelación de Apocalipsis a Juan, le está diciendo que adore a Dios. Bien, hasta aquí el tiempo. Seguimos en la próxima conclusiones acerca de esa adoración que solo Dios recibe, y vamos a ver que Jesús fue adorado muchas veces, en muchas ocasiones en las Escrituras. Dios les bendiga a todos nuevamente. Les recuerdo, su pastor y su amigo Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Un abrazo a la distancia para todos. Shalom y Maranatá. Bendiciones para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el lugar donde se encuentren, o país, nación, que nos escuchen. Soy el pastor Leonel Gamarra, desde Medellín, Antioquia, Colombia, de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. En esta oportunidad, con el audio número 1, para continuar con la enseñanza, en este caso las conclusiones, acerca del tema de la Trinidad de Dios, con el subtema número 7, los argumentos sobre la divinidad de Jesús. Hemos estado hablando acerca de varios aspectos, como es del Antiguo Testamento, ya sin conocer aún revelado al Cristo de la gloria, pues ya estábamos viendo de su divinidad, de que realmente tiene la naturaleza del Padre, que es eterno, que es el Creador, que es el que dio origen a todo lo invisible, lo visible, y nos habla la palabra que fue manifestado en carne, que se reconoce esa divinidad de Jesús como Dios, que solo Él podía perdonar los pecados, que los judíos querían apedrearlo porque Jesús hacía, según ellos, pasar por Dios, pero no era que se hacía pasar por Dios, era que Jesucristo era Dios. Que solo Dios puede ser adorado, su palabra así nos los demostraba, aún hasta el mismo Satanás. Jesús le dijo que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quedamos mirando en Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 8 y 9, que decíamos que Juan, el apóstol Juan, cuando recibió la revelación acerca del Apocalipsis, él se postró a los pies para adorar al ángel, pero el ángel le dijo que no lo hiciera porque él era consiervo de él y de todos los hermanos los profetas y de los que guardaban las palabras de este libro, los mandamientos, que adorara a Dios. O sea, solo Dios puede ser adorado, solo Dios puede ser exaltado. Él es el único que es digno de adoración. Ningún ángel puede recibir adoración, porque los ángeles que buscan ser adorados saben que perderán la eternidad o pierden su divinidad, o no digamos su divinidad, porque solo el Padre es divino con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los demás somos participantes de esa naturaleza. Pero si pierden ese lugar de estar allá adorando y exaltando a Dios, porque lo que llevó a Satanás a caer fue precisamente buscar el ser igual a Dios para ser adorado y ser glorificado en toda su creación. Entonces, vamos a mirar en esta parte de conclusiones aquellos pasajes donde la Escritura nos enseña de que Jesús fue adorado y que nunca impidió que se le adorara, porque Él era Dios y al ser Dios recibe adoración. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en estos audios de conclusiones.
Audio número 2, con el tema de la Trinidad de Dios. Subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Les pido que por favor no se asusten, está tronando, entonces estoy grabando y eso no lo puedo, ese ruido no lo puedo aislar. Muy bien, veamos entonces cuántas veces en la Escritura Jesús fue adorado. Número 1, el ciego de nacimiento adoró a Jesús. San Juan capítulo 9, versículos 35 al 38 dice así: Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: Creo, Señor, y le adoró. ¿Se escuchó bien? Le adoró. Porque ellos sabían, al ser judíos, saben que solo Dios es el único para ser adorado. Recordemos el caso de los 3 que fueron lanzados al horno de fuego, que no adoraron la imagen que había hecho Nabucodonosor y por eso fueron lanzados al horno de fuego. Porque ellos como judíos sabían que solo Dios podía ser adorado, nadie más podía hacerlo. Y solo Dios puede recibir adoración. Si Jesús fuera un ángel no lo hubiera permitido. Porque los ángeles no permiten la adoración. Los ángeles que buscan adoración son los ángeles caídos y que desde luego están perdidos. Entonces, por eso buscan ser adorados para alejar al hombre de a quien verdaderamente se debe de adorar. Aquí quiero hacer un paréntesis también. Siempre que encontramos en la palabra de Dios acerca de, hablando de Jesús como Hijo de Dios, esta palabra Hijo la encontramos con mayúscula precisamente porque está hablando de Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Entonces, siempre que encuentre Hijo de Dios relacionado con Jesús, lo vas a encontrar en mayúscula. Eso como un pequeño paréntesis. Otro pasaje donde a Jesús se le adora, pues uno de sus discípulos, Tomás, le adoró. San Juan capítulo 20, versículo 27 al 29. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Mire que está reconociendo a Jesucristo como Dios, Señor mío y Dios mío. Y en el 29 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire que él, entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Esto hace parte de la adoración de Tomás cuando, después de haber dudado, ve a Jesús físicamente, literalmente, y reconoce realmente que Jesucristo es Dios en persona. Audio número 3, con el tema la Trinidad de Dios. Tema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Mire, no solo Tomás, los 12 también le adoraron. Le adoraron cuando él ascendió a los cielos. Lucas capítulo 24, del versículo 50 al 53 dice: Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esa palabra amén implica que es verdad lo que se está diciendo acá y que hubo una adoración de parte de sus discípulos cuando él fue llevado a los cielos. Le repito, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén. Por lo tanto, Jesucristo es Dios porque recibe adoración. Todos recordamos cuando Pedro camina sobre las aguas, comienza a hundirse en la tormenta en el mar, el viento. Ellos vuelven a la barca, y dice en el versículo de Mateo 14, 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Y qué? Le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta expresión, Hijo de Dios, ellos sabían que era igual a Dios. Por eso le repito una vez más lo que ya compartí. Ellos querían apedrearlo, querían matarlo, porque decían: tú siendo hombre, te haces Dios o te haces igual a Dios. Entonces, los discípulos le adoraron reconociendo esa divinidad de Cristo Jesús y que, al igual que el Padre, recibe adoración.
Los magos de Oriente, cuando Jesús nace, también le adoraron, siendo un niño. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén, Jesús, no está hablando de nadie diferente, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios de oriente, que es la palabra más adecuada, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué habían venido los sabios? A adorarle. Y en el versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, es decir, a Jesús, y postrándose lo adoraron. No dice los adoraron, como para que María entre en la adoración. No, lo adoraron exclusivamente a él. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Entonces vemos acá que también de lejanas tierras y naciones vinieron para adorarlo, porque desde luego Jesucristo es Dios. Audio número 4 de conclusiones en el tema la Trinidad de Dios, es su tema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Otros de los que le adoraron, las mujeres que lo vieron resucitado, le adoraron también en Mateo capítulo 28, versículo 8 y 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué hicieron estas mujeres? Le adoraron. Vemos acá que hay adoración desde niño, cuando antes de morir y luego después de resucitar. ¿Qué nos implica esto? De que nunca dejó de ser Dios. Siempre fue Dios, despojado del ser igual a Dios, pero teniendo también esa certeza de 100% hombre y 100% Dios. Le adoraron antes de morir y después de resucitar. Entonces vemos que es una divinidad que está constante en la vida y en la persona de Jesús. Entonces, maravilloso ver cómo Jesús recibe adoración y la recibe porque Él es Dios. Otro aspecto, los ángeles también tienen la orden de adorarle. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: y otra vez, cuando introduce al primogénito, está hablando de Jesús, en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes tenían la orden de adorarle? Pues todos los ángeles de Dios tenían la orden de adorar y exaltar al Hijo de Dios. Entonces, seguimos confirmando la divinidad de Jesús. Un leproso y Jairo también se postran ante él. Y usted sabe que el postrarse es signo de adoración, como lo vemos en Apocalipsis, que Juan se postró para adorar al ángel. Dice Mateo 8:2: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En Mateo 19:18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí habla de un postrarse. Vemos en el Antiguo Testamento que Moisés se postraba para adorar a Dios juntamente con Aarón, y vemos cómo postraban rostro en tierra para adorar al único Dios verdadero. Y aquí lo estamos viendo, y le repito una vez más, cuando usted lee Apocalipsis, nuevamente dice que él se postró para adorar. Por eso Dios prohíbe inclinarse ante los ídolos, porque eso es signo de adoración. Por eso Dios dijo: no te inclinarás ante ellos. Entonces aquí vemos que Jesús está recibiendo también postrados a dos personas que venían ante él, y desde luego esto implica una adoración, porque Jesucristo es Audio Dios. Número 5, las conclusiones del tema de la Trinidad, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Aquí hay algo importante con lo que quiero también ir concluyendo, y son aspectos demasiado importantes, y sé que faltan muchos más, pero como siempre decimos, esperamos que usted se motive a seguir investigando. Jehová el Padre, en el Antiguo Testamento, se identificó como el yo soy el que soy. Y en el Evangelio de Juan encontramos que Jesús se declaró 7 veces como ese yo soy, aparte de otras declaraciones que también manifiesta
de él como yo soy. Pero estas 7 son importantes porque los judíos las comprendían muy bien por los diferentes hechos que habían sucedido y que ellos mismos conocían por la misma palabra, pero que también vivían por medio de los mismos acontecimientos que sucedían alrededor del pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Mire, el Dios de vuestros padres. Y respondió Dios a Moisés. ¿Quién respondió? Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Mire cómo dice. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Vamos a mirar esas 7 veces en las cuales Jesús se identifica como el yo soy en el Evangelio de Juan. Número 1, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. San Juan capítulo 6, versículo 35 y el versículo 48. Número 2, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 8, versículo 12. Número 3, Jesús dijo: yo soy la puerta. San Juan capítulo 10, versículo 9. Número 4, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. San Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo 14. Número 5, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. San Juan capítulo 11, versículo 25. Número 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. Y número 7, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. San Juan capítulo 15, versículo 1 y el mismo capítulo 15 en el versículo 5. 7 expresiones que Jesús hablaba a los judíos y que ellos comprendían muy bien. Ellos sabían de que Jesús estaba hablando o utilizaba palabras que ellos comprendían muy bien de acuerdo a los hechos y circunstancias que ellos habían vivido en esa relación con el Padre. Audio número 6 de conclusiones con el tema de la Trinidad de Dios. Subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Hablando de estos aspectos con los cuales Jesús se identifica en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Ellos sabían que del cielo había descendido maná. Yo soy la luz del mundo. Ellos sabían que Jerusalén es luz para las naciones. Yo soy la puerta. Israel siempre se ha identificado con puertas de entrada hacia los 4 extremos de su territorio. Yo soy el buen pastor. Siempre han sido pastoreados y ha sido una de las formas de las cuales Israel subsiste acerca del pastorado. Yo soy la resurrección y la vida, sabiendo de que solo Dios puede resucitar, puede levantar a los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que era el nombre de las puertas del tabernáculo que el pueblo de Israel conocía. La puerta de entrada al atrio le conocía como el camino, la puerta de entrada al lugar santo como la verdad y la puerta al lugar santísimo como la vida. Por eso Jesús expresa esto. Y yo soy la vid verdadera, sabiendo ellos que la vid representa el gozo, representa también a Israel como esa nación de bendición también para las otras naciones. Entonces, vemos acá esa importancia acerca de la divinidad de Jesús en muchos aspectos. Y negar que Cristo es Dios es ser un mentiroso y ser un anticristo. No porque lo diga yo, porque así lo expresa la palabra de Dios. Y con esto voy a ir cerrando las conclusiones, aunque todavía tengo la oportunidad para hacer unos audios más. Negar que Cristo es Dios es ser un mentiroso y un anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Oiga, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y la palabra Cristo es ungido, la palabra Cristo también es divino. ¿Sí? Divino. Sí, por eso el Señor dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el que vino del cielo, yo soy el que descendió, yo soy el ungido, yo soy, mejor dicho, el Hijo unigénito de Dios. Y por eso Cristo es Dios, ¿sí? Y negar que Él vino en carne, negar que la humanidad de Jesús estaba lejos o separada de la divinidad de Dios, es ser un mentiroso. Por eso, le repito una vez más, como se ha expuesto, la unión hipostática de Cristo Jesús en la humanidad
y en su divinidad. En Primera de Juan, también en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, lo que dijo Pablo a Timoteo: todo aquel que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Esto lo está diciendo Pablo y acá lo dice Juan. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Audio número 7 de conclusiones del tema de la Trinidad, subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Estoy leyendo entonces Primera de Juan 4, versículos 2 y 3, y en el 2, repito una vez más, dice: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o que Dios se ha manifestado en carne es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Miren, negar la divinidad de Jesús es ser anticristo. Por eso no podemos negar la divinidad de Jesús. No podemos nosotros contrariar esa verdad gloriosa y maravillosa de la palabra de Dios. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: porque muchos engañadores, ¿cuántos engañadores? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que no confiesan que Dios se manifestó en carne, que no aceptan esa verdad, que no aceptan ese hecho glorioso de venir Dios mismo en carne a salvarnos, porque ¿quién más podría salvarnos sino Dios? De Dios viene la salvación, de Él, de nadie más viene la salvación. Entonces, solo haciéndose carne, Dios puede salvarnos, porque en su divinidad infinita es imposible que el hombre pueda, o que Dios pueda vivir en medio de nosotros, siendo pecadores y siendo tan malos como hemos sido. Por eso tuvo que tomar la semejanza de hombre para venir a rescatarnos, ¿sí? Al apóstol Pedro le fue revelada precisamente la divinidad de Jesús al confesar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesar que es el Cristo es confesar que es el Hijo de Dios. Confesar que es el Hijo de Dios es confesarlo que es igual a Dios, que es como el Padre, ¿sí? Que es eterno, que es creador, que no tienen principios ni fin de días. Entonces, al apóstol Pedro se le revela de parte del Padre en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una revelación extraordinaria, y sobre este fundamento es que se edifica la iglesia. Sobre este fundamento es que la iglesia persevera en la enseñanza, en la creencia de ese Dios precioso que se manifestó en carne. Audio número 8, con las conclusiones del tema de la Trinidad. Subtema número 7, argumentos sobre la divinidad de Jesús. Entonces, Pedro recibe una revelación extraordinaria de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo, de que Él es Dios en carne. Y en Mateo 26, versículos 62-63, vemos cómo los sacerdotes tenían esa necesidad imperiosa de conocer quién era el Cristo, porque ellos lo estaban esperando, porque esa era la promesa de que Dios iba a habitar en medio de ellos y que iban a ser enseñados por Dios. Dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús estaba siendo acusado, ¿sí? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vemos entonces acá una gran necesidad de ellos saber quién era el Cristo, quién era ese Dios al que ellos estaban esperando, al cual buscaban adorar, al cual buscaban entregar, rendir su vida realmente, pero que el mismo pueblo lo negó. Asimismo, usted y yo podemos conseguir muchos otros pasajes más
que nos demuestran, que nos hablan acerca de esa divinidad preciosa de Cristo Jesús. Jesucristo es Dios, no lo dude, no lo niegue en su corazón, acéptelo, afírmelo. Hay cosas que realmente nuestra mente, por ser finita, no tiene la capacidad de reconocer, de entender, no reconocer, sino de entender, pero debemos de aceptarlo con humildad en nuestro corazón, saber de que Jesucristo es Dios que vino al mundo, que le repito una vez más lo que dijo Pablo a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Jesucristo es Dios. Y con estos pasajes no nos queda realmente claro que Jesucristo es Dios, estamos perdidos, como lo están los testigos de Jehová negando la divinidad de Jesús y como lo hacen muchas otras religiones. Bien, recuerden, espero que este tema haya sido de bendición para ustedes y para que sigan motivados a seguir escudriñando, a seguir buscando acerca de estos argumentos bíblicos de la divinidad de Jesús. Recuerden que les dije que le iba a hablar de argumentos netamente bíblicos. Ahora podemos encontrar muchísimo más que aplicando métodos de estudio e interpretación, podemos comprender acerca o ir ampliando más acerca de los pasajes que nos hablan de la divinidad de Jesús. Dios les bendiga a todos, rica, grande y abundantemente. Les habló su pastor, hermano y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia. Un fuerte abrazo a la distancia para todos. Shalom y Maranatha.